Hola a todos, si quieres saber por qué escribió Juan su Evangelio, la importancia del encuentro con Cristo y de qué manera podemos separar este Evangelio para un mejor estudio, quédate con nosotros, prepara tu Biblia y libreta que ya comenzamos. Iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misión del Evangelio de San Juan. Hay muchas posibles razones por las que San Juan ha escrito su Evangelio, pero hay una que es fundamental, y que aparece casi en todos los capítulos del mismo, algunas veces expresada de manera muy directa y en otros es más bien indirecta o sutil. Y la razón fundamental por la que Juan escribe su Evangelio es no dejar ninguna duda de la divinidad de Jesús, es decir, que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios es lo que revela San Juan a cada momento, y quiere que no tengamos dudas al respecto. Incluso lo dejó por escrito ahí donde nos dice también para qué fue creado el Evangelio. Esto lo encontramos en Juan 20 del 30 al 31, donde leemos lo siguiente. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, palabra de Dios. Objetivos del Evangelio de San Juan. De este par de versículos se desprende que San Juan busca con su Evangelio básicamente dos cosas. Una, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y número 2, que creyendo tengamos vida en su nombre. El Evangelio completo busca demostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado por el pueblo judío, pero sobre todo que Jesús es el Hijo de Dios. Juan quiere mostrar que, como siglos más tarde lo declaró la Iglesia, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. También dice que creyendo tendremos vida en su nombre, es decir, creer en Jesucristo nos lleva a la vida eterna, como queda más claro en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna, palabra de Dios. Entonces, el que cree ya tiene la vida eterna, y esto lo dice San Juan varias veces, de varias maneras, en su Evangelio. Ya lo iremos viendo. Objetivos de este curso. Aprovecho y aquí hago un paréntesis para decir que si estos son los dos objetivos del Evangelio de San Juan, estos se vuelven automáticamente los objetivos de este estudio del Evangelio de San Juan que estamos haciendo. El número 1 sería creer en Jesucristo. El número 2, que por la fe en Él alcanzáramos la vida eterna. E incluimos un tercero. El tercer objetivo es hacerlo de la manera más simple posible, sin grandes complicaciones, sin detalles eruditos o filosóficos complicados. Deseamos que la misma palabra de Dios obre en el corazón de cada persona y le transforme la vida entera. Esto no lo digo como una teoría simplemente, pues soy testigo en mi vida y en la de otros que se han encontrado con el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Bueno, cerramos aquí el paréntesis. Yo soy es el nombre de Dios. San Juan usa continuamente figuras del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Y una de las figuras más importantes es la de Moisés, a quien le fue revelado el santo nombre de Dios en el pasaje de la zarza ardiendo. Este lo encontramos en el Éxodo 3 del 13 al 14. Dice así: Contestó Moisés a Dios: Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a ustedes, palabra de Dios. Yo soy, me ha enviado, dice Dios a Moisés. Es decir, Dios se nombra Yo soy, y de ahí proviene el nombre de Yahvé. Jesús es Yo soy. En el Evangelio de San Juan encontramos que también Jesús es Yo soy. Esto se nos revela en las siguientes citas bíblicas. Juan 6:51, Yo soy el pan vivo bajado del cielo.
Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 10:9, yo soy la puerta. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. ¿Quién más sino solo Dios se puede aplicar a sí mismo estos títulos? El pan vivo bajado del cielo, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. La vid verdadera. Más adelante hablaremos de algunos de estos títulos. Jesús es llave salva. Jesús es Dios que pone su morada entre nosotros, como dice Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús es Dios entre nosotros, con nosotros, o mejor aún, el Emmanuel, como dice Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, palabra de Dios. Jesús es el mismo Yahvé Dios que nos viene a salvar, como dice Mateo 1:21. Dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, palabra de Dios. Yahvé salva es el significado del nombre de Jesús en hebreo. Yeshua, es decir, Yahvé salva. A lo largo de este curso del Evangelio de San Juan, seguiremos hablando de la divinidad de Jesucristo, pero como dice el refrán, más claro ni el agua. Jesús es Dios. Al encuentro de Jesús. Juan sabe, por experiencia propia, que su encuentro con Jesús le cambió la mente, el corazón y la vida entera. La misma transformación acontecía en otros de los cuales deja testimonio en su Evangelio. Por ejemplo, tenemos a la samaritana, a Nicodemo, a Simón Pedro, y muchos más. Ese mismo encuentro personal se repetía en personas que no conocieron físicamente a Jesucristo, pero que también cambiaban su vida por el testimonio que de Él daban los apóstoles. Esto se debe a la poderosa intervención del Espíritu Santo. Por esta razón el Evangelio nos narra, a veces en detalle, cómo acontecían estos encuentros con Jesucristo. Un claro ejemplo es la mujer samaritana a la que le transforma la vida llenándole de alegría y entusiasmo. Recordemos estas palabras que le dice Jesús, las que encontramos en Juan 4 del 13 al 14. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Palabra de Dios. Estas y otras palabras de Jesús le transformaron la vida a esta mujer. Un encuentro personal. San Juan quiere con su Evangelio que logremos cada uno de nosotros ese mismo encuentro personal con un Jesucristo vivo que reina en nuestra vida. En mi experiencia puedo testimoniar que el Evangelio de San Juan y en general toda la palabra de Dios sigue siendo tan viva y eficaz como dice en Hebreos 4:12, pues viva es la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. La palabra de Dios continúa transformando las vidas de aquellos que se acercan a ella con el corazón en la mano, y que están dispuestos a ser rescatados por el poder del Altísimo. Los que se encuentran con Jesús. Hay una frase del Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que significa alegría del Evangelio, que engloba muy bien lo que es un encuentro con el Señor Jesús y los frutos que éste tiene. Dice así en el número 1, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Mi encuentro. Al leer por primera vez esta frase del Papa Francisco se me dibujó en la mente y en el corazón el proceso de conversión por el que Jesús me ha conducido en los últimos años, para pasar de ser un ateo indiferente, triste, sin metas claras, a un apasionado por el Evangelio y la salvación de las almas, que en la gracia de Dios busca la santidad, pero que reconoce que es débil y pecador. Porque soy testigo del poder de Dios en la escucha de su palabra, es que me atrevo, sin ser teólogo, a llevar este y otros cursos a las parroquias donde me es permitido. Pero no hablo más de mí, vayamos mejor con San Juan. Características del Evangelio de San Juan. Finalmente vamos a ver de manera breve algunos aspectos teóricos, digo yo,
del Evangelio de San Juan, los cuales también son importantes, aunque quiero aclarar que no nos ocuparemos mucho de este tipo de estudio técnico del Evangelio, sino que reflexionaremos en la experiencia de vida a la que nos invita San Juan. Evangelio diferente. Este Evangelio es muy distinto a los otros tres en su forma de presentar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en este no hay narración de la infancia de Jesús, no hay parábolas, no hay exorcismos, y no encontramos la implementación de la Eucaristía en la última cena. A los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como los Evangelios sinópticos, pues son muy parecidos y se pueden comparar entre sí. Otros nombres del Evangelio. A este Evangelio tan especial se le ha llamado de muchas formas, por ejemplo, el cuarto Evangelio, el Evangelio diferente, Evangelio espiritual, Evangelio místico, Evangelio del amor, Evangelio del discípulo amado, el Evangelio sacramental y otros más. Este Evangelio de Juan tiene en total 879 versículos y 21 capítulos, y se cree que fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Se cree también que fue escrito en la ciudad de Éfeso, donde el evangelista vivió muchos años junto a la Santísima Virgen María. Estructura del Evangelio de San Juan. La Biblia de Jerusalén nos dice que el Evangelio de San Juan, para un mejor estudio, se puede dividir en las siguientes secciones. Prólogo, que abarca desde el capítulo 1, del verso 1 al 18. Libro de los signos, que abarca desde el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 12, versículo 50. Libro de la Pasión, Resurrección, que abarca el capítulo 13, versículo 1, al capítulo 20, versículo 31. Y finalmente el epílogo, que abarca del capítulo 21, los versículos 1 al 25. Las dos partes principales son evidentemente el libro de los signos y el libro de la Pasión Resurrección, o también llamado el libro de la glorificación. Libro de los signos. El libro de los signos tiene poco menos de 12 capítulos de extenso. En este notamos que Juan llama a los milagros signos o señales, debido a que estos apuntan a algo más grande que el milagro en sí mismo. Apuntan a aquel que hace los milagros. Hay un proverbio chino que dice así: el sabio apunta a la luna y el tonto se queda viendo el dedo. Gran verdad era esta en los tiempos de Jesús y gran verdad sigue siendo hoy, pues encontramos multitudes de personas quienes buscan el milagro, pero no buscan al Señor que hace los milagros. Son 7 los signos del Evangelio de San Juan. El primero está en Juan capítulo 2, donde Jesús convierte el agua en vino. El segundo está en Juan capítulo 4. Jesús sana al hijo del funcionario real. El tercero está en Juan capítulo 5. Jesús sana al paralítico de Betesda. El cuarto está en Juan capítulo 6, y es la multiplicación de los panes y los peces. El quinto también está en Juan capítulo 6, y es que Jesús camina sobre las aguas. El sexto está en Juan capítulo 9, donde Jesús sana al ciego de nacimiento. Y finalmente el séptimo está en el capítulo 11 de San Juan, donde Jesús resucita a Lázaro. Ya iremos comentando cada uno de estos y su significado, es decir, hacia dónde apunta cada uno de los 7 signos. Así no nos quedaremos viendo el dedo nada más. Libro de la Pasión Resurrección. En el libro de la Pasión Resurrección, también llamado libro de la Gloria, encontramos los siguientes 3 eventos principales: la última cena en Juan 13, la narración de la pasión en Juan 18 y la resurrección en Juan capítulo 20. Es de destacar que San Juan utiliza prácticamente 8 capítulos de su Evangelio solo para detallar la pasión-resurrección de Jesucristo, mientras los sinópticos utilizan solamente 3 capítulos cada uno. Preguntas de repaso. Para afianzar lo aprendido, contesta las siguientes preguntas. Según la Biblia, ¿cuáles son los objetivos principales por los que el Evangelio de San Juan fue escrito? ¿Cuál fue el nombre de Dios revelado a Moisés? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Según el Papa Francisco, ¿qué les sucede a los que se encuentran con Jesús? ¿En cuántas partes se puede separar el Evangelio de San Juan y en cuáles? ¿Cuántos signos o milagros tiene el Evangelio de San Juan? ¿Por qué crees que San Juan utiliza 8 capítulos para narrar la pasión y resurrección de Jesús y los sinópticos utilizan cada uno 3? Con esto terminamos la introducción y comenzaremos la próxima semana con el capítulo 1 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Pidamos en estos días al Espíritu Santo que nos ilumine, para que podamos conocer y vivir la buena nueva de nuestro Señor, y nos transformemos en evangelios vivientes, capaces de reflejar la luz de Cristo en esta época donde parece que las tinieblas avanzan sin freno. Que sea la gracia de Dios la que nos ayude a mostrar que las tinieblas no son sino solo ausencia de la luz de Jesucristo.
San Juan Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es Francisco Delgado, y te agradezco que me acompañes en este curso del Evangelio de San Juan. Te pido por favor que no olvides suscribirte para recibir los siguientes capítulos del curso. También te invito a que si te gustó, lo compartas en tus redes sociales y le des dedito arriba para que llegue a más personas. Si es voluntad de Dios, nos vemos en el siguiente.